Miren, ante todo yo les doy las gracias, porque ustedes me están trayendo a la realidad. Esto es como un sueño para mí. Y es que mi profesión es maestro. Y yo en Cuba fui maestro en la enseñanza primaria, fui maestro en la enseñanza media y fui maestro en la enseñanza superior. Es decir, que veo a mis alumnos aquí frente a mí. Hay dos cosas que yo quiero acotar sobre la educación en Cuba. Y voy a darle mucha razón a lo que dijo Orlando. La educación nace en la casa. En las escuelas se instruye, no se educa. Y si vamos a hablar en Cuba de la educación, les puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que la educación en Cuba es espartana. ¿Hay alguien que tenga duda de lo que estoy diciendo? Esparta es una ciudad griega que enseñaba a sus naturales a pelear. Y esa es la educación que tiene lugar en Cuba. Desde la enseñanza primaria. Porque si bien es cierto, Silvia decía de unos libros, y yo le agrego que se hacía prácticas con unos palos de escoba y se le enseñaba a los niños cómo se disparaba el palo. Y el palo es el fusil. Estoy hablando de enseñanza primaria, de primero, de preescolar, que es el kindergarten por acá, hasta el 6º grado. Pero en el primer ciclo se enseñaba eso, esos jueguitos a pelear. Pero en el segundo ciclo, 4º, 5º y 6º grado, ya había un jefe de grado. ¿Y qué era un jefe de grado? Una asignatura más que tenía que ver con lo militar. Y si les sigo diciendo, en las enseñanzas superiores, hasta los estudiantes tienen grados militares, en la medida que tengan así sus conocimientos superiores. Ahora bien, en Cuba se han perdido muchas cosas. Se han perdido los valores de las personas. En Cuba se vive un fenómeno, y yo tengo razones para decirlo, porque de todos los que estamos aquí, el que más quedó en Cuba, que más duró en Cuba fui yo. Porque yo llegué a Estados Unidos en el año 1999, es decir, que todas estas canas me salieron allí. El fenómeno de la doble moral, que es la mentira, o sea, los zares de la argucia, que son los elementos de gobierno, o sea, son las instituciones del Estado, te enseñan la doble moral. ¿Qué cosa es la doble moral? Tú te vas a mostrar, naturalmente, ante una autoridad de gobierno, como que tú eres revolucionario, como que sí, yo siento la revolución, como que yo quiero a Fidel. Pero en la realidad de tu casa, en el marco de la familia, es todo al revés. Ahora, tiene que haber una compenetración en las relaciones humanas para que ese individuo que enarbola la doble moral pierda eso. Y entonces ya tú lo conoces tal como es. Y quizá ustedes van a La Habana en un viaje de turismo y se encuentran a un individuo que le está diciendo, no, Fidel Castro es lo mejor, este régimen es lo mejor del mundo. Sin embargo, él mismo sabe de que eso es lo peor que puede pasarle a uno. Y vamos a mí. Yo no sé ni robar. La mentira no forma parte de mi argot, no. Mi familia es una familia de educadores. Mi esposa, que en paz descanse, eso es una frase cubana, voy a decir aquí en Perú, que está en el cielo, porque a lo mejor muchas personas no saben.
Mi esposa murió en Estados Unidos en el año 2007, educadora igual que yo, los dos eran. Nuestros hijos los teníamos con otros maestros, para que no existiera aquello de que, vaya, hay cosas que como son maestros, vaya, son los mejores. No, teníamos lo que nosotros hacíamos con nuestros hijos era reforzar en la casa. Y el refuerzo era doble, era el refuerzo educativo de una casa decente, ¿verdad? Y de los patrones cívicos de comportamiento del ciudadano en la calle. Eso lo enseñamos nosotros en el hogar. Ahora bien, el miedo es otra cosa que forma parte del cubano que está allá. El cubano teme. Cada cubano tiene un policía adentro. Ahí no hace falta que un policía diga, oye, no hable eso, no, tú mismo dice, ¿qué va? No, yo no puedo decir esto. Decir en Cuba, abajo Fidel, es un delito grave. Entonces, ¿qué busca el cubano? Aquello es tan fuerte desde el punto de vista de la fuerza descomunal que ejerce el régimen contra sus ciudadanos, que tú estás desarmado, no tienes manera de poderte quitar encima aquello. ¿Y qué hace la gente? Entonces viene la estampida. La única manera de huir de aquello es, como ustedes seguro han visto, los balseros atravesar 90 millas de agua, señores, infestada de tiburones, para buscar ¿qué? La libertad. Para poder expresarse uno libremente y decir todo lo que siente. Para encontrar un mundo mejor. Porque hay quien piensa que el cubano se va de Cuba por problemas económicos. No. El cubano se va de Cuba buscando la mejor economía que puede tener un ciudadano, su libertad. Esa es la mejor economía que puede tener cualquier ciudadano, su libertad. Con tu libertad tú procuras todo lo que más tú necesitas. Ahora me disculpan porque voy a traer un tema que duele el corazón. El nivel de crimen en Cuba. Bueno, mira, el nivel de... Yo he estado moviéndome por Perú, por aquí por Lima, y yo digo, mira, como hay policía en la calle, pero la policía está cuidando a la ciudadanía, aquí en Lima. Yo no he visto aquí ningún delito. Yo le comentaba a mis amigos, oye, la gente toca el peso, y tú ves de repente que sale un carro, pero el otro frena y no chocan. Es decir, no chocan, y un tranque tremendo allá afuera. Y oye, un poco que saben ustedes, yo he llenado mi corazón de Lima, un pueblo que siempre yo admiré por su tremenda cultura, y yo ahora he tenido el privilegio de poder conocerlo a ustedes, y de verdad lo admiro. Entonces en Cuba, ¿qué pasa con la criminalidad? Te voy a poner un ejemplo. Yo diría que las necesidades llevan al ser humano a variar su temple. Usted sabe lo que es matar un caballo cortándole una pata con un machete y dejarlo ahí, para llevarse esa pata para comer a su casa. Usted sabe lo que es tener unas palabras entre los hombres y apelar a un bate de béisbol o a un machete o a un cuchillo, y en plena calle, ahí mismo, y nadie se entera. Si usted vive en un pueblito que dista digamos, 20 kilómetros, ¿usted no se entera de lo que pasó ahí? ¿Por qué no se entera? Porque la prensa está en manos de aquí, del gobierno. Porque la prensa no recoge todo lo que sucede en la sociedad. La prensa usted lee y es todo político. Como políticos son los libros que hay en las escuelas. La historia de Cuba se perdió. Perdóneme que me vaya de su tema, pero la historia de Cuba se perdió. Ahora lo que lee, los libros que enseñan en las escuelas, es la historia de la revolución.
El pensamiento martiano se ha pisoteado. Martí es nuestro apóstol nacional. Ese pensamiento lo ha acomodado el régimen para sus fines políticos. Entonces, el índice de criminalidad en Cuba es altísimo. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. A lo mejor mataron 10 personas en un pueblito que está aledaño al tuyo y tú no te enteras. ¿Por qué? Porque no hay un periódico que recoja que diga, ahí mataron a 10. No. La prensa solamente, usted la lee y usted dice, oye, que todo está bien. Qué lindo está esto. Ahora, usted viaja ahora a Cuba y se va a encontrar la primera vista en la ciudad de La Habana, la capital, va a encontrarse usted policías, ¿verdad? Algunos con perros, y esos policías lo van a proteger a ustedes, ¿verdad? Pero que no entre un cubano en escena, que no entre un cubano en escena, porque al cubano le echan el perro y le dan una andanada de golpes que terminan en el calabozo de la policía. Ser extranjero en Cuba es tener estatus. El nacional, no, el nacional se relega a lo peor que hay en la sociedad. Y de ahí, que bueno, de cierto modo, contexto suyo. La criminalidad en Cuba es alta, lo único que no la refleja la prensa, no la refleja los medios, la radio, no la refleja la televisión. Usted no la ve. Y quiero que sepa que matar una vaca en Cuba, ¿sabe lo que es una vaca, verdad? Una res, matar una res en Cuba, son 5 años de presidio. Mata a un ciudadano y olvídate, que no pasa nada. Ya con eso te respondo. Matan a un ciudadano y no pasa nada. Matan a una vaca, a una res y son 5 años de presidio. Bueno, en el año 94 la situación en Cuba estaba muy tensa. O sea, vino lo que le llaman el famoso, porque a todo aquello tiene un nombrecito muy bonito. Es una verborrea, que a veces es tanto lo que dicen que usted no entiende el sentido de la frase. Pero bueno, llamado periodo especial, el hambre en su escala mayor. El hambre asola Cuba, desde el 90 empieza ya con la perestroika en la Unión Soviética, empiezan a dejar de enviar a Cuba porque Cuba no se sostenía por sí misma, dependía de allá de Moscú, empiezan a cortar. Y yo estuve en una reunión presente donde me dijeron, bueno, tenemos que los más fuertes, en aquel entonces estaba más joven y más fuerte, pues usted coge un saco y el pueblo que a nosotros nos toca, el pueblo que nos toca para que la gente se alimente, en el caso mío es un pueblito que se llama Nueva Paz. Yo soy oriundo de Guanabacoa. De Guanabacoa a Nueva Paz, ustedes saben cuánto tramo hay. 120 millas a pie. Ir a pie con el saco al hombro. Entonces traer hasta una arroba 25 libras de viandas. ¿Qué cosa es vianda? O malanga, difícil la malanga, pero boniato, la yuca, para entonces poder, de esas 25 que yo traía al hombro, ponerla en un sitio que se alimentara a la familia mía y ayudar a los otros. Porque las 25 libras que yo había traído al hombro no era para mí solo, ni para mi familia, había que dividirla. Eso fue algún estúpido, que bueno, porque el periodo especial, porque no había petróleo. Los paros de luz eléctrica, no sé si aquí ustedes han tenido esa experiencia, diariamente en Cuba eran 18 horas, sin luz. O sea, no había manera de ver la televisión, no había manera de encender un ventilador, no había manera de tener una luz para nada. Nosotros teníamos que sacar los colchones del cuarto y ponerlo encima de la placa, o sea, la cubierta de la casa, ahí para poder dormir. Eran 18 horas sin luz. Los alimentos que pudiera tener en el frigidaire
no se podían conservar con tantas horas sin luz. La situación se puso pésima. Empezó entonces un ingreso de una solución por el petróleo. Como no había petróleo, entonces entraron las bicicletas chinas. Una bicicleta que no la regalaban, que costaba muy cara, para que la gente se moviera de un sitio a otro. Bajo ese panorama se acabaron los trabajos, porque como no hay luz eléctrica, la fábrica parada y todo se empeora. Entonces mi familia toma una decisión. Yo tenía, mi cuñado era el director de operaciones del puerto de La Habana. Él tenía para su movimiento, su trabajo, tenía una embarcación que era el remolcador 13 de marzo. El remolcador es lo que en inglés se conoce como tugboat, o esas embarcaciones chiquitas que alan los grandes buques. Eso es un remolcador. Y él lo tenía ahí para su actividad en puerto. Y entonces nosotros decidimos ya que la familia utilizar ese medio para viajar a Estados Unidos. Así, de esa misma manera, esa misma decisión tenían los tripulantes de ese remolcador. Entonces quiere decir que era un viaje en familia. El remolcador había sido reparado en su totalidad con un motor nuevo para dar ese viaje. Se hicieron algunas pruebas a un lugar en Cabaña con el fin de llevar una pintura naviera para allá, para Cabaña. Cabaña está a 45 millas de La Habana, y de vuelta daba el tramo para llegar a Cayo Hueso. Entonces, quiero decirle, esta era una embarcación que llegaba al fin del mundo. Yo no iba en ese viaje. Por un error mío y un error a la hora de tomar decisiones, porque a veces uno se cree que en la vida uno se la sabe toda. Y qué estúpido fui, ¿verdad? Yo decido, y le digo a Ramel es mi cuñado, es jefe de operaciones del puerto de La Habana, mete a los niños y mete a los jóvenes, que ellos tienen un futuro. Como yo en ese entonces yo tenía 50 años de edad, ya yo me veía sin futuro en Cuba. Ya yo me veía sin futuro. Entonces, montan los niños, nosotros vamos a quedarnos aquí y soportar esto que hay aquí. Y así lo hicimos. El barco sale del puerto de La Habana a las 3 de la madrugada, con destino a Miami. A Cayo Hueso. La prensa cubana, a raíz del suceso, dijo de que el barco había sido robado. O sea, toda una ensarta de mentiras, de que se habían quebrantado cadenas, de que se había dado un somnífero a un señor de seguridad. Todo eso es mentira, es un cuento. Ahí las personas montan en esa embarcación que estaba por borda, apareada al puerto, y salen. Todo el mundo que estaba en ese barco tenía la idea de dos cosas que les podía pasar. La una, que lo cogieran preso, ¿verdad? Y la otra, que llegarían. Esa convicción la tenían todos. Los únicos que estaban engañados eran los niños. Iban 10 niñitos ahí. La más chiquita, Helen Martínez Enrique, de 5 meses de edad, iba con su mamá. Entonces, de los lugares en la embarcación se tomó la parte de proa, que es donde están los camarotes. La embarcación es una embarcación profesional con camarotes, y ahí se pusieron las madres con los niños chiquitos. El resto viajaba en el cuarto de máquina y sale. Ya a la altura de un lugar que se llama Las Lanchitas de Regla, se reciben señales de otras embarcaciones que hacían señales de luces. Se les devuelven las señales de luces, pero ellos siguen y avanzan. Y ya cuando se pegan al barco de nosotros, empiezan a darle bandazos por los lados. Bandazos, pegado y bandazos por el casco, bandazos. Y lo más triste de todo, no con mangueras,
sino con cañones de agua. Estos son las embarcaciones que están agrediendo a la de nosotros, son embarcaciones de igual naturaleza, es decir, son remolcadores, pero de mayor tamaño. Imagínense ustedes darle bandazo a una embarcación más pequeña, que es un remolcador, pero es más pequeña, embarcaciones que pesan 93 toneladas, dar golpes, y los chorros de agua, cada uno de esas embarcaciones que se llaman polargos, tienen 2 cañones. O sea, si hasta ahí habían 2 embarcaciones, habían 4 cañones tirando agua. ¿Contra quién? Contra la parte física de la embarcación y las personas que estaban en cubierta, enseñándoles que habían niños para que no hicieran eso. Ustedes saben la presión de esos cañones. 16 atmósferas. Voy hablando de 16 atmósferas, que es equivalente a 232 libras por pulgada cuadrada. Les aseguro que si esa pared es de concreto y tiran un chorro con esa presión, la tumba. La tumba. Imagínense 4 cañones de agua. Los niveles de extracción del agua, porque el agua era inacabable. El agua era el agua salada del fondo del mar, a niveles de 30 metros cúbicos por hora. Eso no paraba. Sacada el agua del mar. ¿Contra quién? Contra la embarcación y contra las personas que estaban en cubierta pidiéndole clemencia. No bastó eso. Cuando la embarcación gana la boca del morro y ya sale a mar abierto, hay otra embarcación asesina que se pega, y ya son 3. Ese tramo del morro a un punto de las 7 millas fue el acoso más cruel que pueden ustedes imaginarse. Y voy a hacer un paréntesis y decirle a ustedes que los códigos de ética de la Marinería Internacional dicen expresamente que hay que prestarle auxilio a los náufragos en alta mar. Y lo que está haciendo esas embarcaciones del régimen, que no solo iban con su tripulación, sino habían sido reforzadas con militares vestidos civiles. Empieza el acoso más cruel que ustedes pueden haber tenido. Eso da horror. En un punto de las 7 millas hicieron un cierre de flecha, ya cuando la embarcación de nuestras personas habían pedido rendición. Los motores del 13 de marzo se habían apagado, la embarcación estaba estrepada. Ese es un término de marinería que les puedo explicar. Estrepada es que la embarcación tiene el motor apagado y se mueve por el arceo de las olas. Es quien la mueve. Le hicieron un cierre de flechas, pusieron una embarcación delante así atravesada, delante. Una se mantiene echando chorros de agua a presión sobre eso. Y la otra, que es el Polargo 5, se impulsa atrás. Pone a full las máquinas y arremete la proa contra la popa, la parte de atrás del 13 de marzo y la parte por atrás. Y la embarcación 13 de marzo se fue así, miren. Se fue así. Lo que entró dentro de la embarcación fue una cascada de agua que tiró los cuerpos de las personas sobre los hierros y sobre el motor del 13 de marzo. Y los niños y las mujeres que estaban en los camarotes no pudieron salir. Todos murieron. Ahí yo pierdo 14 familiares en vivo. De 17 miembros de mi familia que viajaban, perdimos 14. Entre ellos mi hijo Joel, de 20 años de edad. Mi nieto Juan Mario, de 9 años. 4 sobrinos. 3 primos. Un yerno, el esposo de mi hija. Ahora, todo no terminó con hundir el barco.
las cosas prosiguen. El barco se hunde y con ese barco se van para abajo una cantidad de vidas inocentes. Les aseguro que ahí no había ningún antisocial, ahí no habían personas malas. Por el contrario, había muchos títulos ahí que se perdieron en el fondo de la bahía de La Habana. Ahí se va ese barco. Esas embarcaciones que hundieron el remolcador 13 de marzo empiezan a dar giros en un mar oscuro. Estoy hablando de las 3:50 de la mañana. Empiezan a dar giros para que las personas, las pocas personas que estaban buscando un sorbo de aire, no se salvaran. Para que ese remolino que estaban creando esas máquinas llevara al fondo a las personas que trataban de sobrevivir arriba. Ahí estaba mi hija. Mi hija que no sabía nadar. Mi hija que tenía el niño a cuestas aquí atrás. Mi hija se iba para abajo y volvía a subir. Se iba para abajo y volvía a subir. Se iba para abajo y volvía a subir. Y ella notaba que el niño estaba débil. Ahí, ella ve así en la oscuridad como una balsa que estaba ahí. Se agarra y resultó ser una mujer que murió del susto y flotaba. Ahí trató de ganar una neverita que ahí estaba sosteniéndose unos pocos que estaban ahí aguantados. Ella no ve esto que sí vieron otros ojos. Cuando ella coge impulso para que le tendieran la mano, señores, una persona sin saber nadar un tramo de 2 metros, es la vida que está en juego ahí. Y si trae un niño arriba, ella trata. Y en ese instante de que ella trata de ganar aquello, de uno de los barcos le lanzan un chorro y le arrancan el niño de las espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué ese nivel de crueldad? Yo no me explico por qué. Y yo digo, no estoy exento de verdad de responsabilidad. Porque someterse a un viaje de esto implica una responsabilidad que uno asume. ¿Entiendes? ¿Por qué este nivel de crueldad, de odio contra las personas que simplemente lo que querían era buscar tierras de libertad? Déjame explicar una cosa, Jorge. Quiero intercalar esto para que ustedes entiendan este relato dramático que nos hace Jorge. El régimen castrista desde el principio estigmatizó que no solamente el que se oponía al régimen era contrarrevolucionario, sino el que se iba del país. Y hubo una política sistemática de acosar, de perseguir al que se iba del país. Al que se iba legalmente, lo hostigaban en el aeropuerto y lo pillaban. El que se iba ilegalmente, eran especialmente agresivos en contra de ellos. Hay historia, esta historia, gracias al trabajo de Jorge, pero él ha dedicado su vida a documentar esto. Que tiene que ser un dolor tremendo cada vez que tiene que revivir esto una y otra vez. Un hombre de un valor extraordinario. Pero no todo el mundo tiene un Jorge. Tenemos muchísimos casos de gente asesinada intentando salir de Cuba. El otro día me contaban de un grupo de gente que se escapaba en balsa, lo encontraron los militares y le abrieron fuego. Porque irse del país era visto, o el régimen lo presentó como un ataque al castrismo. Porque todos los cubanos estaban supuestos a ser felices y estar contentos con la revolución. Si te iba, era un tipo de protesta. Así que esto que le está describiendo y que va a seguir describiendo es el resultado de una política de Estado de inculcarle a los servicios armados de que irse del país era atacar la revolución. ¿Es así, Jorge? Así mismo. Entonces, bueno, la cosa sigue ahí. Estos barcos que debieron prestar socorro a los náufragos que están ahí, un mar oscuro, señores, sin saber nadar, infestado de tiburones, ellos se retiran y no salvan a nadie, no recogen a nadie. En eso aparece en escena un barco griego, un barco mercante, y es el que salva a todos, a los 31 que lograron sobrevivir. Porque en ese momento varían los planes de exterminio total. ¿Y qué hacen? Las lanchas del gobierno, vaya, todos eran del gobierno, pero las lanchas guardafronteras aparecen y empiezan a tirar de mala gana sogas con
una goma, una salvavidas en el mar. Pero la tiran a una distancia que para poder llegar a ella te cuesta la vida. Y ahí se logra salvar unos cuantos. Cuando montas en esas lanchas, que se supone que tú has recibido un impacto en tu vida fuerte, que tú necesitas la ayuda, ¿verdad? Médica, ¿verdad? De tener porque tú estás llena de nerviosismo, llena de dolor, que has perdido a familiares ahí. Saben que cuando montaban en esas lanchas por la frontera, ahí estaban los grilletes esperando, presos. Así hasta que recogieron todo y abandonan la escena, llevándose a todo el mundo preso. Y yo digo, Dios mío, ¿qué será del cadáver de mi nieto? Que se ahogó en la superficie y me lo están dejando abandonado en ese mar oscuro y lleno de tiburones. ¿Por qué no recogieron a mi nieto? ¿Por qué no recogieron a mi hijo? ¿Por qué no recogieron al resto de las personas que se ahogaron ahí? ¿Por qué los dejaron abandonados ahí a la suerte de los depredadores del mar? Eso es duro, de verdad, eso duele el corazón, sinceramente. Y le pido perdón porque estas narraciones llegan profundo, ¿no? Llegan a un punto que se llama Jaimanita. El traslado a Jaimanita, llegan a otro lugar donde los esperan los calabozos, ¿verdad? Y de ahí a Villa Marista, que es un lugar, la policía política, donde le espera el calabozo de los meses presos ahí. Yo les aseguro a ustedes, mi hija no les bastó que mi hija se salvara. No bastó eso, no. Empezaron a perseguir a mi hija por las calles de mi Guanabacoa, que es mi pueblo, a tratar de tirarle autos encima para liquidarla. No pudieron. No bastó eso. Nos llamaron a una reunión para darnos a conocer el veredicto de unos peritos que eran no más que coroneles de la inteligencia cubana, vestidos de militar. Querernos hacer saber a las personas que estaban ahí, que vivieron ese horror de que aquello había sido un accidente. Y en esa reunión le dieron un café envenenado a mi hija con un psicotrópico para quebrarle la memoria. Eso nos llevó a que mi hija tuvimos que tenerla recluida 15 días en hibernación psiquiátrica, bajo la tutela de un psiquiatra. Dormir las 24 horas del día. Nada más despertar para comer. ¿Quieren que les diga un secreto? Hoy por hoy mi hija ya tiene 50 años. Mi hija sufre ahora tiene arrugas en el cerebro, en la parte frontal. Eso es principio de Alzheimer. Con mucho que tratamos de poner en meseta la culpa del psicotrópico visto en un eje de axisa, no siempre quedaron sustancias residuales en ella que finalmente, miren, ahí la tengo, que casi no recuerda nada. Han transcurrido casi un cuarto de siglo de aquello, 13 de julio del año 94. Los asesinos que mataron a mi familia, los ideólogos que llevaron a cabo esa masacre, y debo agregar a un doble asesinato, porque ellos estaban allí en el puerto de La Habana, en su operativo, desde las 6 de la tarde del día anterior. ¿Por qué razón no abortaste la salida? Los hubiera apresado. ¿Y por qué causaste tantas muertes de personas inocentes? Hoy por hoy, los asesinos caminan indemnes por Cuba
y nosotros llevamos este calvario a cuesta. Y sinceramente les digo, les pido perdón porque yo no puedo evitarlo. Esto me afecta, me lacera mi corazón. Muchas gracias.